Vamos a... Bien, chicos, entonces recordando, ¿no es cierto? En psicometría nosotros nos encargamos de estudiar las propiedades del aire para diferentes aplicaciones que vamos a tener. Esto evidentemente viene correlacionado con el tema de secado, que nosotros ya habíamos visto y que sus compañeros habían expuesto de manera completa en nuestra sesión anterior. Estas propiedades del aire nosotros habíamos visto que lo podemos encontrar en tablas, pero también la podemos encontrar en una carta, ¿no es cierto? Esta carta es la que se llama carta psicométrica, que es donde se encuentran pues estas propiedades del aire. Y justamente en la clase pasada se les había estado dando indicaciones de dónde están esas propiedades, pero como el tiempo nos faltó, habíamos dado las explicaciones muy rápidas, de tal manera que de repente no ha quedado claro, ¿no es cierto? Y es importante poder entender estos diagramas porque a la larga nos van a ser de bastante utilidad. ¿Ok? Meléndez, borre por favor lo que ha escrito. Sí, lo borra. Ya, gracias. Entonces acá nosotros tenemos este diagrama psicométrico, se volvió a rayar. Observemos, si nosotros nos damos cuenta en el diagrama psicométrico, observamos muchos valores, ¿no es cierto? Y estos valores, evidentemente, pues vamos a tener que saber leerlos y saber determinarlos adecuadamente. Si nosotros observamos nuestro diagrama, podemos observar en la parte inferior, en la línea horizontal que tenemos, en esta línea justamente horizontal, estos valores coinciden con la temperatura de bulbo seco, que es la que estamos representando en esta parte. Sin embargo, inmediatamente más abajo, tenemos nosotros también lo que se llama volumen específico del aire seco, ¿no es cierto? Acá están esos volúmenes y estos volúmenes evidentemente tienen que ver con estas líneas que nosotros apreciamos acá. Entonces, nuestro diagrama está lleno de líneas y lleno de curvas, de las cuales nosotros vamos a poder interpretar. Habíamos visto claramente que la temperatura de bulbo seco es la temperatura tomada con cualquier termómetro. Nosotros en este momento podemos observar cuál es la temperatura en nuestra localidad. Por ejemplo, yo que estoy en Chosica, mi temperatura es de 24 grados centígrados. No sé cuál será su temperatura de ustedes, pero en estos momentos yo registro esa temperatura de 24 grados centígrados, lo cual sería la temperatura de bulbo seco que yo tengo en esta zona donde mi domicilio está ubicado, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros queremos observar, pues estaría acá en esta parte. Esta es mi temperatura de bulbo seco. Sin embargo, si nosotros queremos saber el contenido de humedad que tiene pues el aire, es necesario tomar una temperatura de bulbo húmedo, pero esa temperatura de bulbo húmedo no lo podemos hacer con el termómetro como lo tomamos a condiciones ambientales, sino que nuestro termómetro debe encontrarse empapado con un paño de agua, ¿no es cierto? Nosotros tenemos tengo mi termómetro y debe estar recubierto totalmente por una tela, un fieltro se le llama, que es bastante grueso, empapado de agua. De tal manera que cuando nosotros medimos la temperatura, porque el termómetro va a ser un termómetro normal, la única diferencia es que este bulbo no está seco, no está al ambiente como nosotros, sino que va a estar rodeado por un paño húmedo. Este es el paño húmedo que vamos a tener nosotros y esa es la temperatura que se llama de bulbo húmedo, porque justamente está húmedo, ¿no es cierto? ¿Qué esperaríamos nosotros? ¿Que esta temperatura sea mayor o menor que la temperatura de bulbo seco? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Esa temperatura de bulbo húmedo debería ser menor, mayor o igual que la temperatura de bulbo seco? Debería ser menor porque está con un trapo húmedo, si no me equivoco, en el termómetro. Claro, o sea, debería ser menor porque justamente el agua
Si nosotros tocamos la temperatura del agua, va a ser siempre algo inferior a la temperatura a la que nosotros nos encontramos, ¿no es cierto? Al margen de que el agua se está vaporizando y esa vaporización consume energía. Quiere decir que la temperatura de bulbo húmedo siempre va a ser menor que la temperatura de bulbo seco. ¿Cómo mido yo esa temperatura de bulbo húmedo? Pues depende de cuál sería mi humedad relativa. Suponiendo que yo me encuentro, como estoy a 24 grados, me encuentre en un punto como este. Entonces, nosotros para tomar la temperatura de bulbo húmedo, yo simplemente voy a trazar una paralela a esta recta. A esta recta inclinada, observen ustedes, trazo una paralela más o menos ahí y estoy chocando en este punto. Esta, estas medidas, estos valores que observamos nosotros sobre esta curva que se llama curva de saturación, esta de acá, la que vemos nosotros, todo, esta de acá, la que está encima, la que colinda nuestro diagrama psicométrico, es la llamada curva de saturación, o sea, 100% de humedad que nosotros vamos a estar. Acá es donde yo puedo medir mi temperatura de bulbo húmedo. Si no me es fácil leer ahí, yo puedo proyectar esta, porque si ustedes se dan cuenta va a ser la misma temperatura. Puedo proyectar con una línea vertical hacia esta parte de abajo y me da exactamente lo mismo. Yo sé que acá es 16, es un poquito más, 15,2, mi temperatura de bulbo húmedo. Si yo tengo una temperatura de bulbo seco de 24 grados centígrados y una temperatura de bulbo húmedo de 15,2 grados centígrados, entonces, ¿cuál es mi punto de rocío? Mi punto de rocío me indica a mí cuando mi aire ya va a empezar a condensar, o sea, cuando el vapor de agua que está en el aire, como está totalmente saturado, 100% de humedad, está en las posibilidades de empezar a condensar, ¿no es cierto? Para medir esa temperatura de saturación, nosotros proyectamos una paralela a la horizontal. Y esta temperatura la podemos leer acá. Esta va a ser mi temperatura de saturación, que en este caso sería 5, 6, 7, 8, 8,5 más o menos grados, ¿no es cierto? Esa es mi temperatura de saturación. Observen ustedes que son valores diferentes. Si yo me encuentro en un punto cualquiera de mi curva de rocío, o saturación, que se llama igual, mis tres temperaturas deben ser iguales. La temperatura de bulbo seco debe ser igual a mi temperatura de bulbo húmedo y es igual a mi temperatura de rocío. Solamente en esta curva de saturación. En cualquier otro punto no es así. Van a tener valores diferentes, ¿cierto? Entonces, estas son una de las características que nosotros tenemos. Gracias a ello, como nosotros hemos dicho, en esta parte yo estoy observando estas curvas que nosotros observamos, que están acá, son las curvas de humedad relativa, que quiere decir que nuestro aire tiene ese contenido de humedad relacionado con un aire de 100% de humedad, ¿no es cierto? Entonces acá nosotros tenemos solamente una humedad, mi humedad relativa me dice a mí que es del 40%, y yo puedo saber cuál es el contenido de energía que va a tener también mi aire en ese momento. Un aire con ese contenido de humedad relativo, ¿qué energía tiene? Simplemente esta línea que nosotros trazamos para medir la temperatura del bulbo húmedo, la proyecto hacia esta parte de acá y ustedes observen acá que dice entalpía de saturación, ¿no es cierto? Entonces nuestra entalpía de saturación tenemos 40, 41, 42, 43. 43 kilojoules por kilogramo. Esta va a ser mi entalpía de saturación, ¿ok? Esto es lo que nosotros ese aire en ese punto tiene esa entalpía. Ahora, cuando nosotros nos proyectamos hacia el otro lado, o sea, de este punto, trazando una recta horizontal también al eje de las abscisas, observen ustedes, acá lo que yo tengo es el contenido de humedad. Y mi contenido de humedad también me dan las unidades. Gramos de agua por kilogramo de aire seco. Entonces, en este caso sería más o menos 7,3 kilogramos de aire por kilogramo de aire seco, ¿no es cierto? Gramos de agua por kilogramo de aire seco. En otros casos, nosotros vamos a tener
que está dado en kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. O sea, simplemente multiplicamos ese valor de 7 por 1000 y ya tenemos 7000, ¿no es cierto? Que es lo mismo. O sea, vamos a tener nosotros esos valores con los cuales vamos a poder trabajar. Y justamente de eso se trata. Estas otras curvas que nosotros observamos, estas curvas de acá, son las curvas de entropía, ¿ok? Son las curvas de entropía que nos dicen a nosotros justamente cuál es la entropía, cuál es el grado de desorden molecular que presenta una mezcla de aire, vapor de agua en esas condiciones, en este punto específico, y nosotros vamos a ir viendo que también va teniendo valores diferentes, ¿no es cierto? Todos estos valores son importantes para nosotros y vamos a ir trabajando con ellos, ¿ok? ¿Alguna pregunta respecto a nuestro gráfico psicométrico? ¿No? Bien. Entonces nosotros vamos a ver, bueno, ahí están dibujados todos los puntos, como habíamos visto en la clase anterior, y veamos. Acá nos dan un problema, nos dicen las temperaturas de bulbo húmedo y bulbo seco son 24 grados y 17 grados centígrados respectivamente. Determine las demás propiedades del aire. A ver, chicos, ahí está el diagrama psicométrico. Ustedes me dicen, yo voy a ir anotando cuáles son las otras propiedades que han podido determinar para esas características que tenemos del aire, ¿sí? En este caso me están diciendo con claridad mi temperatura de bulbo seco, me dice 24 grados centígrados, mi temperatura de bulbo húmedo, 17 grados centígrados. ¿Cuál sería una de las primeras propiedades que deberíamos determinar? ¿Qué propiedades son importantes en esa carta psicométrica? Profe, disculpe, el bulbo húmedo no es de 24 centígrados. Tiene razón. Acá eso es lo que dice el problema, ¿no es cierto? Pero está al revés. Lo he escrito al revés, chicos. Vamos a corregirlo, ¿sí? Ah, dice respectivamente, ¿no, profesora? Respectivamente, dice sí. Claro, porque la temperatura del bulbo húmedo es menor que la de Es bulbo seco. menor siempre, entonces acá debe decir seco. Ahora sí. Ya, chicos, gracias por el dato. A ver, ¿con qué propiedad van a empezar ustedes? Profesora, primero se traza el bulbo seco, ¿no? Que es la perpendicular. Sí, exacto. Y luego lo intersecto con el bulbo húmedo. Sí. Hay un alumno acá que está, que lo estoy viendo, Daniel Guamán. Disculpe, Daniel, usted no está en el aula, ¿verdad? ¿O es alguno de ustedes que está registrado con otro nombre? Profesor, una consulta. ¿Ha pasado asistencia? Sí, ya pasé asistencia. Ay, ok, ok. Pasa que entré un poquito tarde y creo que no llegué a decir Ya, presente. ya. Luego, cuando acabamos, me pasa la voz, ¿sí? Gracias. Ya, bueno, ahí está Daniel Guamán, pero no sabemos quién es Daniel. Ajá.
Ya está, ahora sí. Ya, entonces, ¿por cuál empezaríamos? A ver, ¿qué es lo que han calculado ustedes? Ya pues, chicos, vamos, empecemos calculando la temperatura de rocío, ¿sí? O de saturación, que es lo mismo. ¿Cuál sería la temperatura de rocío saturación? Vamos a poner así. Vamos a agregar inicio. A ver, nuestras rectas, ¿ok? Como nos hablan de 24 grados, vamos por acá, ¿no es cierto? Ah, y esa no la vamos a pintar, pero nos va a servir para después. Va a ser la de 24. Ahí está la de 24 grados. Ponerlo en color rojito para que se vea que sería la primera que estamos poniendo. Ahí está. Temperatura de bulbo seco, nos dice temperatura de bulbo húmedo de 17 grados. Entonces nosotros, como les dije, podemos tener dos formas de poner esa temperatura de bulbo húmedo, ¿no es cierto? Colocarlo desde esta parte, este, acá, la parte de la base del diagrama psicrométrico, los 17, llegamos hasta la curva de saturación y luego bajamos hacia la intersección con esta curva, ¿sí? Entonces, vamos a ver, vamos a poner otra recta, entonces, 17 grados, está, ahí tenemos los 17 grados, vamos a ponerle otro color, vamos a ponerle verde, que sea en este caso, ahí como ustedes pueden observar, entonces, ahí está en 17 grados y no es suficiente que nosotros lo hacemos ahí. Ahí simplemente nos indica los 17 grados. Nosotros bajamos en una línea paralela a esta línea inclinada, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera, vamos a trabajar, llego a mi punto de saturación y voy a bajar acá. Ahí estamos, ¿no es cierto? Es verde, porque eso es lo que habíamos visto. Lo vamos a poner en líneas punteadas para poder distinguirlo mejor. Ahí está. Entonces, este punto que nosotros estamos ubicando es el que va a ser el inicio de todos nuestros cálculos. Miren ustedes, acá nosotros estamos poniendo en este punto donde se intersecan ambas curvas, vamos a tener nosotros el inicio de nuestros cálculos, ¿no es cierto? O sea, yo estoy ubicada en un punto tal como este. En este punto, si ustedes siguen este diagrama, nuestra humedad relativa es del 50%. ¿Ok? 50%. Ahora, como yo necesito saber cuál es mi temperatura de rocío, miren ustedes, nosotros para la temperatura de bulbo seco hemos trazado esta línea oblicua. Para mi temperatura de rocío, yo simplemente parto de este punto hacia este lado de acá, ¿ok? Entonces, en esta parte es donde yo voy a tener mi temperatura, son 10, 11, 12, 12.3. Mi temperatura de rocío me dice más o menos 12.3 grados, ¿no es cierto? Propiedades del aire seco. Ahí está. ¿Qué más necesito saber? ¿Cuál es otra propiedad que necesito determinar del aire seco? ¿Mm? Recuerden que si nosotros estamos haciendo un secado, necesitamos saber la cantidad de energía que vamos a utilizar, ¿no es cierto? Entonces nos interesa saber cuál es la energía que podría tener nuestro aire en esas condiciones. Para ello, nosotros simplemente esta línea del bulbo húmedo la proyectamos hacia acá.
Bueno, estamos acá cerquita, cerquita acá. Entonces, si acá es 43, 44, 45, casi 46, ¿no es cierto? 45, mi entalpía, 45,7 más o menos, porque mi recta no es tan derecha, ¿no es cierto? Kilojoule por kilogramo. Estos kilogramos son siempre de aire seco, ¿ok? Esta es entalpía, vamos a ponerlo así para que se distinga. ¿En dónde lo ubico? Lo ubico en esta parte de A. Ya tengo ello. ¿Qué me faltaría calcular? Mi volumen específico, ¿no es cierto? Para mi volumen específico era justamente esta curva moradita, miren, que está casi, casi un poquito más allá, la podríamos haber movido, o sea, no va a dar exactamente acá, sino un poquito más acá, en esta parte de acá, más o menos. O sea, pero necesariamente tiene que ser paralela a esta recta que nosotros hemos trazado. En el volumen específico, si nos damos cuenta, acá es 0,80, acá es 0,85, entonces yo tengo un poquito más de 0,85, siempre trazándolo de esa manera, calculando más o menos 0,856, por ahí más o menos. Entonces mi volumen específico esto está dado en metros cúbicos por kilogramo de aire seco. Y finalmente necesitamos nosotros conocer también nuestra cantidad de humedad que tiene el aire. ¿Cuánto tiene de humedad mi aire en ese sentido? Y simplemente para ello yo me proyecto de acá, de esta línea que está en rojo punteado, la proyecto hacia el otro lado. ¿Ok? Y acá, ¿cuánto leemos? Leemos 9,2 más o menos. Mi humedad. 9,2 gramos por kilogramos de aire seco. Entonces, ¿cuántas propiedades nosotros necesitamos conocer para, para el aire, ¿no es cierto?, con el que nosotros trabajamos? Pues miren, si ustedes se dan cuenta, vamos a necesitar conocer 7 propiedades, ¿ok? Tenemos temperatura de bulbo seco, temperatura de rocío, temperatura de bulbo húmedo, entalpía, humedad relativa, volumen específico y humedad. ¿Ok? Todos estos valores nosotros necesitamos conocerlos para determinar las propiedades del aire seco y hacer un cálculo correspondiente. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ah, pero acá, ya, bueno, eso es lo que me han dicho, ¿no es cierto? Determine cuáles son las propiedades. O sea, nosotros le podemos poner estos valores y ustedes tienen que determinar todas las propiedades del aire, pero también podemos decir que vamos a pasar de un punto a otro, o sea, aplicando ya las propiedades de esta carta psicométrica. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver el siguiente ejemplo de aplicación. Observen ustedes. Acá nos dicen, por ejemplo, tenemos una habitación de 150 metros cúbicos a 5 grados centígrados con una cierta cantidad de humedad, ¿no es cierto? Tenemos una temperatura muy baja, debemos estar probablemente en invierno. Y queremos calentar esa habitación a una temperatura de 24 grados centígrados y una humedad relativa del 50%. Necesitamos calentar. Entonces nos piden determinar el calor sensible y el calor latente, o sea, la suma de los dos para alcanzar las condiciones requeridas. ¿Cuánto de energía yo necesito para tener ese acondicionamiento, para sentirnos confortables, ¿no es cierto?, en un ambiente más cálido? Y la potencia térmica total requerida en media hora para obtener esas condiciones finales indicadas. Entonces, todo ello nosotros lo podemos hallar mediante la carta psicométrica, salvo la potencia, que ya sería una vez que tengo la energía y ya pues calculo la potencia nada más, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el proceso que nos están pidiendo a nosotros? Vean ustedes. Nosotros vamos a partir de estas condiciones. En nuestro diagrama psicométrico, vamos a ubicar la primera condición. 30 grados y 5 grados centígrados, que es lo que nosotros estamos ubicando un punto como este. Nosotros queremos llegar a 24 grados y 50% de humedad, lo ubicamos también. Este es mi objetivo, esa línea punteada verde. ¿Puedo hacerlo yo directamente pasar de acá a acá?
muy poco probable, ¿no es cierto? Nosotros para llegar ahí, yo voy a tener que calentar mi aire utilizando un calor sensible y luego voy a tener que vaporizar utilizando un calor lácteo. Estos puntos son importantes. En estos puntos entonces me es importante determinar las propiedades del aire, ¿no es cierto? Si nosotros acá proyectamos en nuestro diagrama psicométrico, en las curvas de entalpía, acá yo tendría determinado cuál es el calor sensible. Y esta partecita que proyecto también acá sería mi calor lácteo. ¿Se dan cuenta? Sumo los dos y ya tengo el calor entálpico total. Simple y sencillamente es eso lo que nos están pidiendo. Entonces, pero sí, nosotros primero debemos calentar y luego seguir. Nuestro objetivo es llegar de este punto a este punto. Ley de Hess, podemos hacerlo directamente o podemos hacerlo por diferentes pasos, ¿no es cierto? No importa la cantidad de pasos que demos, nos importa el estado inicial y el estado final. O sea, toda esta parte, todo lo que hemos aprendido, lo seguimos aplicando, ¿correcto? Entonces vamos a ubicar los puntos pues en nuestro diagrama entálpico. Acá tenemos el diagrama entálpico. Lo primero que nos decían era 30 grados, 5 grados, 30% de humedad a 20 grados, 50% de humedad. Entonces 5 grados, 30% de humedad. A ver, veamos cuál es la humedad. 30, 30, ¿no es cierto? Por acá, por acá, por acá, por acá. Este es mi primer punto. Y el otro punto era 24 grados, 50% de humedad. 24 grados, acá 50% de humedad acá. Ahí vamos a estar. Nosotros necesitamos unir esos dos puntos. Para ello, primero vamos a llegar hasta acá, en un punto intermedio, y luego vamos a seguir hasta el otro lado. ¿Ok? A ver, jóvenes, calculen pues. Lo primero que vamos a hacer es calcular los calores sensibles. ¿Les parece? ¿Cuál sería el calor sensible que nosotros vamos a necesitar para este, para este proceso? A ver, trabajando, por favor. Me pasan la voz por los mensajes, ¿sí? Trabajando, chicos, trabajando. Vamos. La temperatura, ya, la primera, la temperatura 1 es 5 grados centígrados y la siguiente, si debemos llegar hasta 24 grados centígrados. Sí, es correcto. 5 y 24 son las temperaturas. Cinco grados centígrados y 30% de humedad, ¿ok? Y la temperatura 2 nos dice 24 grados centígrados y 50% de humedad relativa. ¿Ok? Esos son los datos. Queremos pasar de ese punto T1 a ese punto T2.
¿Qué tal, chicos? A ver, para este problema, ¿qué datos necesitamos conocer? Ya que están tan calladitos. Entalpías. Entalpía, obviamente, las entalpías. Y aparte de eso, la humedad, ¿no es cierto?, que tiene nuestro aire. O sea, la humedad que va a tener, o sea, de cuánto de humedad a cuánto de humedad vamos a pasar al final. Entonces, esos puntos son importantes trabajarlos, ¿ok? Eh, ¿Ya tienen algún valor de entalpía? Profesora, sería para el de 5 grados sería el valor de 3 de entalpía y el de siguiente sería 48. Ajá, muy bien. Eso es lo que nosotros tenemos, el valor de 3 para 5 grados, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a trazar. Uy, no, yo creo que lo tracé al revés en mi gráfica ya. Acá, por ejemplo, está bien, ¿no es cierto? Acá más o menos es 47, 48, que es lo que su compañero nos está diciendo. Del otro lado, esta línea está muy allá, debería ser un poquito más acá, en 5 grados y 30 grados, ¿no es cierto? 30% de humedad relativa. Ah, no, 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 30% está más abajito. Ya, no está tan ahí, sino está por acá más o menos. Sí, es que se confunde bastante las líneas. A ver, mira, me borra. Entonces nosotros tendríamos el de 5 y 30% de humedad. Esto viene por acá, viene por acá más o menos es por acá, ¿no es cierto? Más o menos es por ahí. O sea, mi recta de todas formas no está muy bien trazada, mi punto, pero nosotros acá nos proyectamos hacia este lado, ¿sí? Bueno, no sé cómo le ha salido a usted 3, a mí no me sale 3, pero ya, pero ese es el valor. Depende pues de nuestra visibilidad que tengamos de las líneas del gráfico psicométrico que vamos a tener. Entonces nosotros ya, su compañero ya trazó ya las líneas que nosotros tenemos al inicio. Lo que nos faltaría sería trazar esta línea media, ¿no es cierto? Porque nuestro punto es de acá, acá que vamos a hacer la variación. Entonces, para ello, evidentemente, vamos a tener que pasar por este punto. Acá vamos a obtener nosotros y llegar a este punto. Entonces, en esta parte inferior, nosotros observamos cuál es nuestra humedad relativa, ¿no es cierto? Más o menos nos sale 1,5, nuestra humedad, perdón, no humedad relativa, el contenido de humedad que tiene nuestro aire seco, 1,5 gramos por kilogramo, y en esta otra parte de acá nosotros observamos que está un poquito más de 9, o sea, más o menos 9,4 gramos por kilogramo. Eh, en este punto de acá nosotros tenemos 47, ese otro punto también vale 3, como también yo lo había determinado, pero con mi rayita un poquito fuera de foco. Y nos falta determinar cuál es el calor sensible y el calor latente, ¿no es cierto? Nuestro calor sensible está dado justamente, miren ustedes, por estas etapas en las que nos estamos dividiendo, ¿no es cierto? Mi calor sensible viene desde acá. O sea, si nosotros nos piden indicar cuál es el calor sensible, pues vamos a tener, no puedo escribir, acá está, acá está, acá está.
desde ese punto de acá hasta este punto de acá, ¿no es cierto? Y acá están 3 y acá nosotros observamos que está más o menos en 26, 27, 28, 29, ¿no es cierto? 29 y nuestro calor sensible entonces y nuestro calor latente 47 menos 29. La suma de estos dos calores es lo que a mí me va a dar el calor total, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a tener que calcular ese calor total justamente porque eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cuál es ese calor total? Nos están diciendo. Entonces, evidentemente, nosotros acá al sumar todo ello, vamos a tener el calor total que estamos teniendo de 47 menos 3, que sería 44 más o menos. 44 kilojoules por kilogramo. Y como nos están dando a nosotros el volumen, ¿no es cierto?, de la habitación, que son 150 metros cúbicos, y nosotros tenemos la humedad con la que estamos trabajando, o bueno, tenemos acá el peso específico del aire, que es un valor dado, ya se supo, bueno, no lo hemos dado en el problema, pero vale 124 kilogramos por metro cúbico. Ya podemos calcular nosotros cuál es ese calor que nosotros vamos a tener, ¿no es cierto? Y es simple, ¿se dan cuenta? O sea, ahí nosotros tenemos justamente cuánto es lo que valdría este, este problema. ¿Qué porcentaje de humedad nos dice si hay nosotros, acá en este caso, nosotros no estamos extrayendo humedad, sino que se está incrementando nuestra humedad, ¿no es cierto? De 1,5 a 9,4. Y también podemos multiplicar toda esta diferencia por ese volumen de aire que tenemos, por el peso específico, nos va a dar a nosotros la masa de humedad que se está incrementando al aumentar la temperatura. Entonces nosotros con estos gráficos psicométricos podemos calcular una serie de propiedades y de energía que necesitamos en el aire, ¿ok? Entonces ahí tenemos el calor latente y calculando tenemos el calor total, nos dice a nosotros calor sensible más calor latente, que es igual al peso específico del aire, el volumen de la habitación y la variación de energía que hemos tenido. Entonces simplemente es lo que tenemos en kilojoules, lo que nos da en kilocalorías y la potencia térmica total, que vamos a tener en un tiempo de media hora. Simplemente dividimos esta energía entre el tiempo requerido y es lo que nos sale en kilojoules por hora, o lo convertimos a kilowatts, que es lo más usado para este tipo este, de equipos, ¿no?, que vamos a necesitar, como las estufas, los calentadores que se utilizan en las diferentes habitaciones que nosotros vamos viendo. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? Profesora, Sí, en el gráfico creo que la entalpía del punto de la izquierda creo que marcaba 7 o algo así. sí, 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 sí. A mí o sea, lo he marcado mal acá. Sí, yo lo he tomado desde 0, no lo he tomado desde 5. O Ya, sea, he ubicado mal mi punto, sí. Acá ya. debería ser en el valor que nos sale, sí. Ahora, esto siempre es la primera intersección con la primera curva con la que se topa la vertical, ¿no? Claro, allí es, en esa intersección es donde nosotros vamos a tener estas condiciones, ¿no? Porque nos están dando ya dos condiciones, ¿no es cierto? Nos están dando temperatura y humedad relativa. Entonces, con eso es suficiente para ubicar el punto y para determinar la cantidad de energía que tiene el aire en ese punto determinado. Sí, acá yo, por ejemplo, lo he hecho, pero lo he hecho en 0 grados centígrados, lo cual no es correcto. Yo debía haberlo hecho acá, ¿no es cierto? En donde está mi puntito celeste, y me hubiera salido aproximadamente, claro, como usted dice, entre 6 y 7 me va a salir más o menos. Ya, Sí. y profesora, ¿cómo yo el punto que está debajo en la derecha, debajo? ¿Eso es dato o porque no se interacciona con ninguna curva? A ver, un momento. ¿Se refiere a cuál? ¿A este punto de acá? Ajá, sí. Ah, es que como yo le digo, nuestro proceso va a ir, vamos a ponerlo con resaltador, ¿ya?
espere, ¿qué color? Lo ponemos, el resaltador lo vamos a poner en verde para que se vea. Nuestro proceso debe ir de acá a acá. O sea, es lo que nosotros queremos, pero no podemos calcularlo directamente. Nosotros vamos a aplicar la ley de Hess y lo vamos a hacer por etapas. Primero vamos a llegar hasta este punto, o sea, calentando el aire. Vamos a calentar todo el aire hasta este punto. Y por eso les digo, este es un calor sensible. Y una vez que lleguemos al punto donde ya vamos a estar, para pasar al calor latente, simplemente subimos, manteniendo la temperatura constante. O sea, acá en todo este proceso hay incremento de temperatura, ¿sí? Vamos a incrementar la temperatura hasta la temperatura de 24 grados, que es la condición que nos están marcando acá. Y entonces, justamente en 24 grados, nosotros acá proyectamos hacia el otro lado y calculamos esa entalpía. Eso es el calor sensible porque es un calor que manifiesta incremento de temperatura. En esta parte de acá, en esta segunda parte, no hay incremento de temperatura, ¿verdad? Acá nosotros no tenemos incremento de temperatura, sino más bien lo que tenemos es la vaporización de toda esa masa de esa humedad, esa agua que está ahí, que se va a vaporizar completamente. Entonces, o sea, son dos tipos de calores diferentes. ¿Sí? Sí, profesora, esto también en el punto, el de la izquierda, bueno, tiene que ser la vertical, o sea, desde el 5 hasta donde se intersecciona con la curva, estas que se van De hacia la derecha, ¿no? 30%. Es 5 o sea, el primer punto es en 5 y 30% de humedad. Ah, A ver, ya, vamos a ver. Sí. esas curvas, hay 30% de humedad relativa. Ajá, 30%. Sí, eso es lo que nos está diciendo acá a nosotros. El dato del problema nos dice eso. Tu primer punto debe ser en 5 y 30% de humedad. Por eso, yo acá me he confundido y lo he puesto en 0. O sea, debió haber sido acá, en esta partita que yo le he marcado, ese redondito que está ahí, perdón. Ahí debió haber sido, ¿no es cierto? Nuestro primer punto debió haber estado acá. Pero yo, o sea, cuando he hecho la gráfica me he confundido. Acá debió haber estado. Sí, o sea, por eso, o sea, para marcar cada punto debemos tener por lo menos dos propiedades. Ahí yo tengo temperatura y humedad relativa y para el otro punto también tengo temperatura y humedad relativa. La humedad relativa siempre se da en porcentajes. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Entonces todo quedó claro, ¿verdad? Ya sabemos cómo calcular los gastos energéticos que vamos a tener. Si a mí en este problema me pidieran cuál es la cantidad de agua que se ha incrementado en esta habitación, yo simplemente, acá tengo estos valores, miren ustedes. Mi agua está pasando de 1,5 a 9,4 kilogramos de agua, ¿no es cierto? Que es la humedad por kilogramo de aire seco, o gramos, perdón, por kilogramo de aire seco. Mi habitación tiene 150 metros cúbicos. Acá me están dando, a ver, vamos a poner el volumen, nos dicen a nosotros que es igual a 150 metros cúbicos. Nosotros tenemos nuestra densidad específica, es 1,24 kilogramos por metros cúbicos. Y nuestra humedad que nosotros estamos observando es de 9,4 a 1,5. O sea, nuestra humedad que se va a incrementar va a ser de 9,4 menos 1,5 gramos de agua por kilogramo de aire seco. ¿Ok? Entonces nosotros ya podemos calcular. Esto es lo que se está incrementando, ¿no es cierto? 9,4 menos 1,5. Y nosotros acá tenemos la masa de aire seco. Mi masa de aire será pues 150 por 1,24 y simplemente la cantidad de humedad que estamos incrementando será por 9,4 menos 1,5. Entonces, esta es la masa de agua que se incrementa al tener esas condiciones finales que nos están pidiendo al llegar a 24 grados centígrados y 50% de humedad relativa.
Nos damos cuenta hasta la humedad relativa es mayor, ¿no es cierto? 50% que el anterior, que era solamente del 30%, ¿ok? Entonces, si a nosotros nos piden cuál es la cantidad de agua que se ha incrementado al aumentar esa temperatura, ya tenemos. En otros casos, nosotros vamos a tener que retirar humedad, por ejemplo, en el caso de secadores, deshumidificadores, vamos a tener que retirar humedad y eso lo vamos a obtener exactamente con el mismo gráfico, trazamos simplemente los puntos que a nosotros nos indica y calculamos cuáles son las humedades que tenemos acá y esta es la cantidad de humedad que se debe retirar del recinto, el recipiente, bueno, o el material que vamos a tratar, ¿no es cierto? Porque también lo podemos utilizar justamente para todos los trabajos de secado que vamos a realizar. ¿Ok? Profesora, Sí. ¿y cuándo se utilizaban las paralelas a las vectas que están en negro? A ver, un minuto. Las paralelas, a ver, o sea, usted se refiere A las de volumen de aire seco. volumen específico, No, al volumen específico, cuando nosotros volumen, tenemos volumen de aire seco, o sea, lo de abajo que está esto, abajo de temperatura de esto, bulbo esto, seco. esto que le estoy marcando, estos valores de 0,85, 0,80. Sí, Ya, o sea, a nosotros para ciertas condiciones, nosotros necesitamos los volúmenes específicos a esa determinada temperatura, considerando que ha habido un gran incremento de variación, ¿no es cierto? No, no siempre se va a utilizar. Acá, por ejemplo, en este problema, podemos tomar un valor referencial como nosotros decimos, acá tenemos un peso específico, pero en algunos casos necesitamos conocer el volumen específico. Y ese volumen es, por ejemplo, si en este caso nos pedirían a nosotros, si nosotros quisiéramos calcular, porque nosotros acá tenemos el volumen específico y lo que necesitásemos conocer es el peso específico, entonces nosotros vamos a tener que multiplicar este volumen específico por una densidad, ¿no es cierto? Para hacer el cambio correspondiente. Pero nosotros ya como nos están facilitando el dato, ya no lo vamos a utilizar. ¿Todo claro? sí. Ok. Bien, chicos. ¿Algún otro que tenga alguna otra duda sobre esta utilización de la carta psicométrica? Bien. Entonces, jóvenes, era básicamente nuestra clase para ver este punto, ¿no es cierto? Y para tomar en cuenta justamente porque los gráficos sí los vamos a utilizar. Entonces, y ustedes de repente cuando vayan a cualquier planta también les van a preguntar sobre esos gráficos. Entonces van a tener que saber utilizarlos y saber explicarlos, pues, ¿no? Porque no es bueno que lleguemos a una planta y no tengamos idea de qué significa un gráfico. Nosotros digamos, bueno, ¿qué es lo que estamos observando? ¿Ok? Entonces, chicos, acá nos quedamos y nos vemos el lunes en el aula de clases, ¿sí? Me parece que algunos de ustedes han llegado tarde, estoy viendo por ahí nombres. ¿Nadie? Sí, Romero Osorio. Ajá, Profesora, Romero Soria. Mitani llegó tarde también, profesora. Mitani. Mitani y Romero Osorio, ok. Ah, Escalón también creo que me dijo, ¿no? Sí, profesora, aquí estoy. Si Escalón está durmiendo, creo, ¿ah? No, profesora, Ya, también estoy cuidando acá a mis hermanitos. Sorry. ya está bien. Ya, ¿alguien más, chicos? Para registrar de una vez y cerrar el aula, ¿no? Bien. Entonces, jóvenes, ya no les quito más tiempo, sigan estudiando, yo sé que están bien atareados y nos vemos el lunes en horario de clase. ¿Está bien? Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, chicos.